día, país, buen día, pueblo dominicano. Ya está en el aire su espacio, lo que el pueblo quiere saber. Como de costumbre, abrimos con el preámbulo de los derechos humanos. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbaries ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo fracaso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Como de costumbre, el panorama bien cargado. Volvamos a recibir al compañero y admirable amigo Agnerio Rodríguez, quien estará con nosotros en este espacio, lo que el pueblo quiere saber, interactuando, como no, con su experiencia que ha logrado a través de los años, a través de la lectura. Sea usted bienvenido, hermano Agnerio Rodríguez. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, encantado de estar acá. Muy buen día, pueblo dominicano. Buen día, máster. Aquí estamos en Carina, Radio y TV, a través del programa Lo que el pueblo quiere saber. Aquí estamos para, como siempre, seguirle los pies a esta gloria de la comunicación, el hermano Ramón Jerez Brito, el cual siempre tiene temas muy candentes y actualizados en materia informativa. Aquí estamos. Cuando tocamos el tema de gloria, señores, recuérdense que la gloria es el paraíso. Y dentro del paraíso vivían dos. Él es uno de los que vivía dentro del paraíso. Si yo soy la gloria, entonces él es uno de los seres vivientes del paraíso. Gracias. Se aprende mucho de Agnerio Rodríguez, se lo digo, se aprende mucho porque es amante de la lectura. Y el conocimiento, aunque nace después de la lectura, pero la lectura va primero. Primero la lectura y luego tengo el conocimiento. Así es. Muy bien. Señores, es bueno recordar que hay un movimiento sociopolítico aquí en la capital de la República Dominicana, más bien en la provincia del Este, que se llama Monazul. Monazul ha hecho un trabajo espectacular y se le ha pagado muy mal, pero aún así sus directivas, sus miembros y simpatizantes creen en Monazul y están trabajando arduamente para multiplicar ese movimiento y que mañana sea uno más reconocido por la Junta Central Electoral. Monazul, Movimiento del Futuro. Su presidente Domingo Pérez Vallejo y quien les habla, su secretario general, están trabajando arduamente sin retroceso para llevarlo a donde lo vamos a llevar. Señores, recientemente celebramos el 60 aniversario de la gloriosa gesta de abril, llamada la Revolución de Abril o la Revolución Patriótica. Esa revolución nació del sentimiento de los grandes dominicanos. El ideólogo de esa gesta fue el coronel Tomás Domínguez Fernández. Y por su problema, que usted sabe bien lo que le pasó, eso entonces delegó funciones en el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue el hombre clave de aquella revolución. Ya podemos ver en pantalla el accionar, miren, el maltrato al civil, a este pueblo. Pero no importa. Lo que importa es si usted retrocede. Pero mientras usted esté activo y puesta la fe en que el triunfo es suyo, así será. Dios desde lo más alto le dice a usted, es suyo. ¿Cuántos hombres cayeron? Los días, señores, ustedes saben que la gesta de abril comenzó el sábado 24 de abril, ¿no? Al mediodía, a 11 de la mañana, estaba
el mismo Francisco Alberto Camaño Deñó, armando al pueblo y haciéndole señas hacia abajo. Esa gesta fue una gesta extraordinariamente. Nosotros tuvimos el edificio Copelo, la sede del gobierno de aquella época. Aquí vemos en pantalla al doctor Elpidio Soriano Lasil, un viejo comandante de la Revolución de Abril. A su derecha tenemos al doctor Andrés Fortunato, quien dirige el equipo de hombres y mujeres. Y ahora vemos en pantalla el que tiene el gorrito verde, César Cabral. César Cabral, en la casa de César Cabral, podemos decir que se hicieron muchas cosas. Peña Gómez se pagó en la casa de ese señor. Y por qué no decir, a Telecán Jiménez lo tenía él como un hijo. Ese señor César Cabral, mi hermano, mi amigo, el doctor Elpidio Soriano Lasil. Y más adelante podemos ver, después de todo, cómo se abrazan los hombres en el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vemos en el fondo, a la derecha, lo vemos desde aquí al doctor Elpidio Soriano Lasil, vemos al doctor Julio César, y ahora vemos la gloria de la gesta de abril, el doctor Rafael Gamundi Cordero. Rafael Gamundi Cordero es el hombre de confianza de Luis Rodolfo Abinader Corona. Y ese quien está ahora mismo frente a él es el señor César Cabral, un bastión de la Revolución de Abril, un verdadero revolucionario, un hombre que lo ha entregado todo por nuestro país. Ya ves, señores, cuando un pueblo se inspira, no tiene que estar armado con ametralladora. No, solamente tiene que estar armado de valor. Y ese valor positivo le da el triunfo, porque los hechos están ahí. Los hechos están ahí. ¿Por qué no decirlo? Los hechos están ahí. Y hasta aquí el tema, porque el tiempo apremia y estamos en televisión. Vamos a ver ahora qué relato tiene nuestro hermano Anerio Rodríguez, porque de seguro que aunque él no participó en aquella gesta, pero sí estuvo de acuerdo. Sí, tiene conocimiento como estudiante de Derecho, un tipo que lee mucho. Entonces él automáticamente, estoy casi seguro que dentro de ese cerebro tiene algo que decir. Pero, bien, adelante, hermano. Bien, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este medio a tratar este tema tan significativo para la historia de nuestra democracia. Como bien sabemos, previo, antes a esa revolución, hubo un gobierno, se dice que es el primer gobierno y único que realmente se interesó por darle a nuestro país una constitución que vaya acorde, que vaya de frente a la realidad histórica que necesitábamos como pueblo. Recordando que salimos en el 61 de la tiranía de los 30 años de Trujillo, y esa tiranía eliminó prácticamente a más del 60%, 70% de los intelectuales y personas que podían hacer algo para quitarnos de encima a Trujillo. Trujillo lo mata en 61 y surge un gobierno democrático en manos de Juan Bosch. Y desde entonces, en el 62, vienen 7 meses de gobierno, los cuales esos 7 meses fueron de total prosperidad con relación a las reformas que nuestro país necesitaba. Todos sabemos, la historia lo indica y lo explica, un derrocamiento termina con ese gobierno demócrata. Y como lo decía a la sazón la Constitución del 63, en caso de un derrocamiento o algo así, sería presidente de la República, según la Constitución, quien fuera ministro de guerra.
En ese caso me parece que era así, era encargado de esa parte, era Camaño era la persona que le tocaba dirigir el país, y por eso es que conocemos a Camaño como presidente de la República. Por eso le llaman presidente constitucional, porque fue a través de la Constitución del 63 que él realmente es reconocido como presidente Camaño. Todos sabemos la imposición, el país se divide entre los constitucionalistas que querían que se restaurara el gobierno libremente elegido a través de Juan Bosch, y los institucionalistas, que eran los militares al mando, que querían que se completara el derrocamiento. A raíz de eso, nuestro país dividido entre constitucionalistas e institucionalistas, a la sazón, en ese tiempo era el director de la Fuerza Aérea, el caballero fallecido. En esa época, Wessing y Wessing era coronel de la Fuerza Aérea, y él fue quien dirigió la ofensiva. Dirigió de la parte de la Fuerza Aérea, institucional. Exacto. Entonces, bien, nuestro pueblo históricamente ha sido un pueblo que ha sabido luchar por sus encausa, y esto trajo como consecuencia el derrocamiento definitivo de Juan Bosch, y se llamaran a un gobierno en un triunviro. El primer triunviro que conocimos en República Dominicana fue a raíz de eso. Luego viene lo que ya sabemos, el retorno de Balaguer, el 66, pero antes de eso, la guerra del 24 de abril, como lo señala nuestro amigo Ramón Jerez Brito. Esa guerra acabó con personas muy valiosas, y esa sangre realmente es una deuda histórica que tienen los políticos tradicionales. No la han pagado ni creo que la vayan a pagar, por eso es una deuda impagable. Pero de ahí surgieron las reformas y los avances, aunque haya sido paso a paso, que hemos tenido como pueblo. Lo demás todo ya es más reciente. Es lo que puedo aportar sobre esa parte. Una de las partes que comprometió más a la Fuerza Aérea fue cuando Manuel Ramón Montearache, coronel de la Marina de Guerra, quien fue instruido por Helio Capozzi, aquel francés experto, que fue quien instruyó el cuerpo de hombres rana en República Dominicana, se pasó para el pueblo. Entonces eso dio una alarma a la Fuerza Aérea. Montearache se pasó para el pueblo. Inmediatamente su maestro, Helio Capozzi, lo siguió. Entonces, ya aquí había un cuerpo de hombres rana muy preparado. Hay que recordar que también habían figuras como el coronel Manolo Borda, que era un tremendo estratega de la Revolución de Abril, de la cual yo fui uno de sus cuerpos de seguridad. Manolo Borda, que vivía ahí en la Independencia, casi esquina Doctor Delgado. Señores, la Revolución de Abril no es más que para darle a entender al mundo que el pueblo es el que manda. Los pueblos son soberanos. El pueblo eligió, mal o bien, pero eligió a Juan Emilio Bosch y Gaviño para que lo dirigiera. Entonces, los militares esbirrios que todavía estaban arrastrando ese odio hacia el civil desde la era de Trujillo, venían inflados. Entonces no soportaban pasar de la noche a la mañana de una dictadura a una democracia. Es un salto muy elevado. Y eso, pero todavía hay hombres, o habían hombres. Uno de los hombres más grandes que estuvo en la Revolución de Abril fue el capitán del ejército, quien hizo preso al comandante del ejército, Peña, capitán Peña. Señores, cuando habían hombres en este país, no importaba rango, lo que importaba era la nacionalidad. El capitán Peña Tavera se recuerda y está en la historia. Yo voy a luchar
ahora en estos tiempos, para que esos grandes hombres se le asigne el nombre de una calle, pero de una calle que se transite, porque esos hombres no deben de morir, no deben de morir nunca. Esto es un caso, perdón también que pasé por alto a un hermano, a un amigo, a un hombre que trabaja mucho, que es el señor José Luciano, mi amigo, un luchador sin frontera. También, ¿por qué no? Víctor Rosado. Ese equipo que dirige César Cabral, compañero César Cabral, eso no tiene retroceso. Eso va rumbo, como decía antes Radio Guarachita, eso va rumbo al futuro. No hay retroceso ahí. Y en otro orden de idea, vamos, porque es tiempo ya de que el país entienda las cosas, de que el país conozca las cosas. Es tiempo ya. Ustedes recuerdan lo que pasó, que es lamentable decirlo, en la discoteca Yesé. Es muy lamentable hablar de eso, pero ya pasó. Y hay tres cosas en la vida que no tienen reversa, que es la palabra emitida, o sea, lo que pasó, ya eso no vuelve atrás. La flecha lanzada, eso no vuelve atrás. Y el tiempo pasado, eso no vuelve atrás. Porque yo recuerdo hace 30 años que yo era un muchacho joven, con mi cara llena, tenía fuerza y pensaba diferente a hoy. Pero los años no tienen retroceso, ¿eh? Los años es como la sentencia de un juez, que esa sentencia está hecha. Ahora usted puede apelar a esa sentencia si no está de acuerdo, pero ya eso está hecho. Así mismo son las cosas de la vida. Alguien me ha dicho que no vale la pena recordar lo pasado. Yo creo que sí, porque si no recordamos lo pasado, entonces no podemos vivir el presente. No